Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Vanessa Ramírez Rodríguez, con número de matrícula 2202-4443. Actualmente estoy cursando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con mi asesor educativo Alfredo Hernández Pérez. A continuación procederé a presentarles el reto 5, que lleva por nombre Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Espero sea de su agrado. Para poder dar inicio con el reto debemos de analizar un caso, el cual es el siguiente. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante el intercambio de correos electrónicos. El precio de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Con base al caso anteriormente mencionado, daré respuesta a los siguientes planteamientos. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Muy bien, diremos, se celebró un contrato de compraventa internacional, el cual es un tipo de acuerdo legal entre dos partes de diferentes países para la compra y venta de bienes o servicios. Dicho contrato especifica los términos y condiciones que facilitan las transacciones transfronterizas, incluidos el precio, la cantidad, el tipo de entrega y las condiciones de pago. Cabe recalcar que este se rige por el derecho internacional y a menudo contiene disposiciones particulares relacionadas con las cuestiones de elección de la ley y la resolución de disputas. Esto de conformidad con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, el cual establece lo siguiente. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. Como punto importante, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en su artículo número 3, dispone lo siguiente: se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. Número 2. El contrato puede considerar de carácter internacional. ¿Por qué? Si un contrato de compraventa involucra partes de diferentes países, este se considerará internacional, en base a la distinción de internacional, donde enfatizamos la naturaleza transnacional de la transacción. Las principales razones por las que un contrato de compraventa se considera internacional son las siguientes. Número 1. La mercancía o servicios que se compran y venden cruzan fronteras nacionales durante el proceso de la transacción. Número 2. La transacción está sujeta a las leyes y regulaciones internacionales. Y número 3. La diversidad cultural y lingüística de las partes puede requerir consideraciones especiales en el contrato para evitar malentendidos y conflictos. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Cuando utilizamos la tecnología electrónica para llevar a cabo un contrato de compraventa internacional, suele hacerse referencia a este tipo de acuerdo como un contrato electrónico o contrato electrónico internacional. Este tipo de contratos aprovechan medios electrónicos para la negociación, formación y ejecución del acuerdo. La utilización de correos electrónicos, intercambio de documentos electrónicos,
plataformas en línea y firmas electrónicas son ejemplos de cómo se puede facilitar un contrato de compraventa internacional de manera electrónica. Dicho enfoque ofrece eficiencia y agilidad, aunque es importante asegurarse de cumplir con las regulaciones y normativas legales relacionadas con contratos electrónicos en los países involucrados. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En un contrato de compraventa internacional, las obligaciones de las partes pueden variar dependiendo de los términos específicos pactados, pero generalmente incluyen las siguientes características. En el caso del vendedor, este es el encargado de entregar la mercancía según las especificaciones acordadas, transferir la propiedad del producto al comprador en el momento y lugar indicados, proporcionar los documentos necesarios para la importación, como facturas, certificados, origen, etc., y cumplir con las normas y reglamentos vigentes en el país origen. Por otra parte, el comprador se encarga de pagar el precio acordado por el producto en tiempo y forma, aceptar y recibir la mercancía en el lugar y hora acordados, cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país destino. Esto de conformidad con el artículo 30 y 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, los cuales establecen lo siguiente. El artículo 30 indica lo siguiente: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas, en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. El artículo 52 nos indica que si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el comprador podrá aceptar o rehusar su recepción. Y si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la expresada en el contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad excedente. Si el comprador acepta la recepción de la totalidad o de la parte de la cantidad excedente, deberá pagarla al precio del contrato. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuáles deben de aplicarse? Cuando las partes no especifican la ley aplicable en un contrato de compraventa internacional, a menudo utilizan la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, o bien sus siglas CISG. La CISG es un acuerdo internacional que establece reglas uniformes para la compra y venta de bienes entre partes de diferentes países. Cabe recalcar que la CISG se aplicará automáticamente si ambas partes del contrato se encuentran en un país que haya firmado la convención. En base a lo anteriormente mencionado, si las partes no eligen la CISG y no se especifica la legislación aplicable, la jurisdicción y la ley podrán ser determinadas por la ley del lugar más estrechamente relacionado con el contrato, como el lugar del cumplimiento o la residencia habitual de la parte. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo con los artículos 73 a 75 de la Convención de las Naciones Unidas de los contratos de compraventa internacional de mercaderías, considero que el hospital podría generar la cancelación del contrato al darlo ya por resuelto. O bien, por otra parte, como alternativa adicional, habría de por medio una indemnización acorde al incumplimiento de dicho contrato, donde se respetarán las pérdidas apoyando así a la parte afectada. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí procede, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo con la disolución de este, donde se aceptan los términos y condiciones que tendrá al expirar o modificarse. Como conclusión, ¿qué cláusulas considero que podrían ser aplicables al contrato celebrado en el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos? Como número 1, sería la descripción del objeto del contrato y las consecuencias en caso de incumplimiento de la cantidad y calidad de la mercancía. Número 2, la mercancía deberá ser entregada en tiempo y forma. Número 3, en el momento en que se adquiera el producto se pagará un porcentaje del costo total y el restante al momento de adquirirlo. Y finalmente, número 4, habrá una resolución de disputas cuando alguna de las partes no cumpla con lo estipulado por el contrato. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.